Dolor día tras día. Así viven gran parte de las mujeres que padecen endometriosis, una patología crónica que se calcula afecta al 10% de las mujeres, especialmente en su etapa reproductiva. Para hablar de este tema está con nosotros la responsable de la unidad de endometriosis del Hospital Universitario de La Paz, que además es la unidad de referencia en España. Doctora Alicia Hernández, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es la endometriosis? Podemos decir que la endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a la mujer en edad fértil, en torno a los 30-35 años, y que ocurre porque el endometrio, que es la capa interna de la matriz o útero, que es lo mismo, sale de ese lugar habitual y se implanta en otros sitios diferentes del aparato genital. ¿Y qué calidad de vida tienen las pacientes que lo padecen? El problema de esta enfermedad, que a pesar de ser benigna, tiene un impacto en su calidad de vida porque produce dos síntomas importantes y serios en ella. Por una parte, dolor, que el dolor es grave no solo con las reglas, sino en muchas ocasiones a lo largo de todo el mes, y además es una causa quizá la más frecuente hoy en día de esterilidad en la paciente. O sea que es importante la relación que hay entre esta patología y la esterilidad o la infertilidad. Es muy importante la relación, por supuesto el dolor, porque el dolor es un síntoma en estas pacientes serio y que probablemente ese dolor también les lleve a una incapacidad para quedarse embarazada. Además, la propia enfermedad también produce por ella misma un problema de esterilidad y de incapacidad para tener embarazos. Algo importante porque además estamos hablando de que afecta a mujeres normalmente en edad fértil, ¿no? En esa edad que va entre 30 y antes de la menopausia, ¿no? Claro, ese es el problema porque son mujeres que es el momento en el que están intentando quedarse embarazadas, y muchas veces también la enfermedad, aparte de dolor, se puede diagnosticar directamente por una historia de ausencia de embarazo, y consultan a una unidad de esterilidad por ese problema, y es cuando también se diagnostica la enfermedad. O sea que cuando es asintomática, cuando no hay ese dolor, en ocasiones precisamente se diagnostica cuando se quiere tener un embarazo. Eso es. Cuando hay veces que no hay dolor, es raro, porque normalmente la enfermedad, el primer síntoma que produce es dolor con la regla, lo que llamamos dismenorrea, un dolor de regla muy importante, muy incapacitante, y a lo largo a veces de todo el mes, y un dolor de regla que no cede a ningún tratamiento, anticonceptivos, porque hay mujeres que tienen un dolor de regla normal, y eso no hay que pensar que puedan tener la enfermedad. Son dolores crónicos resistentes a cualquier tipo de tratamiento hormonal los que nos hacen pensar en esa enfermedad. Y otras veces la enfermedad puede ser caprichosa, es decir, no cursa con dolor, pero sí directamente con una historia de esterilidad de años de evolución. ¿Y se puede decir que el mejor tratamiento para la endometriosis es precisamente el embarazo? Realmente, dado que se trata de mujeres jóvenes y la mayoría de ellas quieren buscar un embarazo y tener un hijo, pues lo ideal es por ellas mismas, por la pareja, conseguir un embarazo. Pero es que además, si esta enfermedad surge del endometrio, de esa capa del útero que descama con la menstruación, si quitamos menstruaciones, y en eso están basados la mayoría de los tratamientos médicos que tenemos, quitamos la regla y el dolor y la enfermedad va a disminuir. En el embarazo, evidentemente esos meses y durante la lactancia, si no hay regla, la enfermedad podemos decir que se va a inactivar. Pero realmente lo que es bueno, aparte de quitarle el dolor, es que la mujer consiga lo que pretende, que es un hijo. ¿Y tras el embarazo no mejora normalmente la enfermedad? Normalmente mejora tras el embarazo, pero no tiene por qué. Durante el embarazo es evidente que sí, por lo que he comentado anteriormente, pero después puede que mejore, pero a veces no. Hablamos de vivir con dolor. ¿Cómo se puede conseguir aminorar este dolor? ¿Hay tratamientos ahora mismo para conseguirlo? Bueno, yo creo que hoy en día, aunque es una enfermedad todavía que desconocemos su etiología real, pero hemos avanzado muchísimo. El tratamiento definitivo de la enfermedad es un tratamiento quirúrgico, pero antes de someter a la mujer y a la paciente con endometriosis a una cirugía, tenemos también mucho otro arsenal de tratamientos médicos y tratamientos también hormonales y tratamientos directamente contra el dolor. Es decir,
tenemos que ayudar a estas mujeres a vivir sin dolor de la forma que sea. Viven con dolor, pero yo creo que hoy en día aminoramos mucho desde las unidades de endometriosis y también desde las unidades de dolor, aminoramos mucho su dolor y conseguimos que a lo mejor no tengan un dolor 10, y no tengan tampoco un dolor 0, pero tengan un dolor 4 o 5 con el que pueden vivir. Porque la intervención quirúrgica no está recomendada en todos los casos, ¿no? Cada vez se intenta ser más bien conservador. Hay casos en los que este tipo de enfermedad y de implantes se localizan en lugares pues como puede ser el intestino, el recto, que está muy cerca del aparato genital y a veces crean cuadros de obstrucción, o en la vejiga, que también está cerca del aparato genital. En esos casos normalmente el tratamiento quirúrgico es prioritario y de primera elección. Pero salvo esos casos, en la mayoría debemos ser bastante conservador. Debemos conservar en la medida que podamos el aparato genital y no todas las pacientes que tienen endometriosis van a precisar un tratamiento quirúrgico. Lo que deben precisar es una buena orientación basada en su dolor y en sus deseos de gestación. Una mujer que ha cumplido sus deseos genésicos, que ya ha tenido hijos, y que tiene una endometriosis y le causa dolor, pues a lo mejor a esa mujer sí que hay que operarla de entrada. Su aparato genital pues probablemente ya no es tan necesario como una mujer de 30 años. ¿Hay alguna relación entre cánceres ginecológicos y endometriosis? Puede existirla, pero yo creo que el mensaje fundamental es que la endometriosis es una enfermedad dolorosa, incapacitante, pero benigna. Podemos decir que hay algún cáncer asociado con la endometriosis, pero probablemente fuera un tumor desde el principio, no una enfermedad benigna. Es decir, que dentro de esa enfermedad se nos ha escapado esa parte que tenía de tumor, pero la endometriosis es una enfermedad benigna y hay poca relación con el cáncer. Doctora Hernández, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.